Esperábamos que, o muchos esperaban que la negociación de paz, la firma de la paz, produjera una distensión, una rebaja de la intensidad del enfrentamiento. Y en algunos sentidos uno puede decir que eso está ocurriendo, que el país puede estar pensando en otras cosas, está pensando en la corrupción, está pensando en los derechos de las mujeres, está pensando en el medio ambiente, pero sigue pensando en la violencia, y en los últimos días tal vez los medios han tomado ciertos incidentes del proceso de paz, ciertas debilidades del proceso de paz como prueba de que eso no va a funcionar. Mi pregunta es si no hay aquí una actitud muy tradicional, muy normal en Colombia, de que cuando las cosas no funcionan perfecto, decimos que es el fracaso. Todos sabíamos que iba a haber guerrilleros que no se iban a someter, que iba a haber disidencias, pero cuando aparece el primer disidente, más o menos como nos lo imaginábamos, decimos, no, eso prueba que esta vaina no va a funcionar. ¿Qué piensa Ingrid de esa situación? Bueno, primero yo quisiera comenzar agradeciéndoles a todos ustedes la presencia y en especial a la Feria del Libro, a la FILMO, el haberme invitado. Es la primera vez desde hace, creo, 20 años que no estoy en un auditorio lleno de colombianos, entonces se imaginan la emoción que estoy sintiendo. Esta pregunta es interesante porque la verdad yo creo que podríamos hablar de algo que hace parte de nuestra idiosincrasia y es la facultad que nosotros tenemos de ser bastante apocalípticos. Hay algo en la manera como nosotros pensamos que nos lleva a querer anunciar catástrofes inminentes constantemente y como si eso nos volviera de alguna manera más importantes o nos diera una razón de creer que pensamos correctamente. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y me gustaría que pudiéramos alejarnos y tomar algo de perspectiva en relación con lo que está sucediendo en este momento en el país. Obviamente el proceso de paz que tenemos no es el proceso de paz ideal. Además, la definición de un proceso de paz ideal, cada uno de nosotros tiene una receta diferente en función de nuestra perspectiva, de nuestras experiencias, de nuestra ideología, etc. Pero lo que yo creo que nosotros tenemos que buscar es el proceso de paz, el mejor para Colombia en un tiempo T y en un espacio E. Y no es el proceso ideal, simplemente ideal y punto. Entonces, en vez de estar pensando que las cosas que están sucediendo, digamos, en el cotidiano de la nación, y de verlo como indicios de una fragilización del proceso, tendríamos que estar observando esto como un proceso, es decir, un camino que estamos caminando en el cual estas dificultades en el camino son oportunidades de consolidar el mismo proceso, de que aprendamos a caminar mejor por el camino que hemos escogido, que es el camino de la paz. Entonces, hablemos, por ejemplo, del caso de Guacho, que obviamente pues, nos ha dolido infinitamente porque ha exportado la violencia de la cual nosotros creemos que ya estamos saliendo a un país hermano. Hemos exportado el dolor, hemos visto ecuatorianos enterrando a los suyos, sufriendo como nosotros hemos sufrido, y eso es algo que obviamente pues, nos desgarra el alma. Y podríamos decir, bueno, ahí está la prueba de que el proceso es un fracaso porque igual, por un lado están las FARC diciendo que quieren la paz, pero miren, ahí están otros de las FARC que están siguiendo haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que pensar es que las FARC, en todos estos años de actuación de guerra, estuvieron involucradas en muchos hechos delictivos. Y digamos, ese mito revolucionario de las FARC se fue poco a poco enredando con las realidades del narcotráfico, las realidades del secuestro, que permearon la estructura de la organización. El proceso de paz obligó a las FARC a hacer un corte de cuentas y a definir ellos qué querían ser. Si ellos querían ser bandoleros o si ellos querían ser revolucionarios y querían ser colombianos con algún programa político.
Y la verdad es que el proceso de paz los lleva a ellos a ponerse la camisa de un partido político, que en este momento pues es una transición, lo están construyendo. Uno puede pensar lo que uno quiere de las FARC, y créanme que yo no soy, digamos, benévola en la manera como he juzgado a las FARC y a las FARC que me mantuvieron cautiva. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser muy justos y muy objetivos. Y lo que ha sucedido hoy es precisamente ver que dentro de las FARC quedaron personas cuya razón de estar involucrados o de haberse acercado a las FARC era el dinero ilícito, era el narcotráfico, era la delincuencia. Y estas personas, como el Guacho, son criminales, son delincuentes, y para ellos no puede haber ningún tipo de tolerancia. Es decir, nosotros, el establecimiento colombiano, el ejército colombiano, no derrotó a las FARC totalmente, es decir, sí tuvimos victorias, sí tuvieron derrotas, pero el caso es que no llegaron desbandados a pedirle, a entregarse al ejército los miembros de las FARC, es decir, hubo una negociación. Ellos se entregaron porque quisieron y se desmovilizaron entregando sus armas. Estos, al contrario, han quedado rezagados porque hacen parte no de las FARC, sino de esa mentalidad delincuencial que habitaba las FARC también. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que precisamente el hecho de que se den estas situaciones lo que hace es que consolida el proceso de paz. Y lo consolida porque nos permite ver las diferencias, es decir, las fragilidades, las incoherencias que habían dentro de las FARC, que hicieron que, sí, algunos de sus comandantes, la mayoría,